Hola, buenos días a todos. Estamos juntos de nuevo para hablar de cooperación, tensiones y regulaciones en el mundo globalizado a las escalas mundial, regional y local. Más precisamente estamos evocando los intentos de regulación y de cooperación que existen a diferentes escalas. Dos escalas en esta segunda parte: la escala mundial, que observamos a través de la ONU, por ejemplo, y también de las cumbres que reúnen a los 7 países más ricos y también a los 20 países que representan más o menos las potencias mayores de la economía mundial. Pero esta escala mundial plantea problemas. Es difícil encontrar un acuerdo entre países que tienen intereses muy diferentes y situaciones también económicas muy diferentes. Se critica a la ONU también porque resulta de la Segunda Guerra Mundial y países consideran que necesita reformas. Y no es simple acordarse en estas reformas. China hasta piensa que sería mejor establecer otro sistema de regulación internacional y claro, propone lo suyo. Otra escala muy diferente existe para esta cooperación. Se trata de la escala local. Es una cooperación que se realiza pues primero para agruparse y proteger los productos. Actores económicos, actores políticos locales, pues se agrupan para proteger productos, para también dar garantías de calidad frente a fraudes, falsificaciones, y se organiza entonces un sistema de indicación geográfica. Vemos aquí pues sellos de denominación de origen protegida, indicación geográfica protegida, pues cosas que utilizamos en Europa, que son garantía, bueno, de calidad, de autenticidad. Un ejemplo de estos productos que se protegen y que las autoridades locales, que los actores locales quieren proteger, pues es un vino espumoso francés famoso en el mundo entero, el champán, que viene de la región de Champaña. En el mapa que observamos tenemos pues dónde se produce el champán, y si no se produce ahí, pues no puede llamarse champán. Se produce vino espinoso en otras regiones de Francia, por ejemplo en el sur de Champaña, en Borgoña, pero en este caso hablamos de Crémant de Bourgogne. No se puede llamar champán. Es lo mismo, hay champán que se produce, el vino espinoso que se produce en Italia, en España, en Rusia, en Estados Unidos, etcétera, pero no se trata de champán. Es algo diferente, va a ser, no sé, prosecco, va a ser cava, va a ser un vino equivalente, pero no se trata de champán. Este trabajo de protección es importante porque hay intereses económicos considerables, beneficios, empleos. Es evidente para champán, pero podemos también dar otro ejemplo hablando de vino y hablando de vino francés. Estamos aquí pues en el sur, un poco más al sur, estamos en el sur de Champaña, en Borgoña. Más precisamente estamos en un municipio que se llama Vosne-Romanée y que es un municipio famoso por su producción de vino de alta calidad. Vemos aquí pues una fotografía aérea que muestra el municipio. Vemos en amarillo un terreno especial que vamos a evocar. Aquí está el mapa que presenta las diferentes zonas de producción de vino en Vosne-Romanée, y tenemos con colores las denominaciones de origen controlada, que son muy importantes porque estos vinos son vinos otra vez de alta calidad, y claro, cuando se habla de alta calidad se habla también de altos precios. Y para dar un ejemplo extremo, el terreno que vemos en amarillo
y que se sitúa en una zona llamada La Romanée, pues este terreno produce un vino muy especial. Es un terreno de algo como 3 hectáreas, me parece, y produce un vino, vemos la botella a la izquierda, un vino llamado Romanée Conti. Es un vino difícil de encontrar porque la producción no es muy alta, pero es un vino, es uno de los vinos más caros del mundo. La botella que vemos aquí, de 1964, por ejemplo, vale 11.640 euros. Bueno, supongo que así podéis entender por qué es importante proteger la calidad, el origen y evitar falsificaciones. Bueno, aquí hablo de vino francés, pero podría hablar, por ejemplo, de carne japonesa. Existe en Japón una tradición de eh, criar bueyes para obtener una carne muy especial, con un gusto también muy especial. Es un trabajo artesanal, complejo, y la carne de buey de Kobe se puede vender entre 400 y 1.000 euros, perdón, al kilo. Raro que podéis entender por qué en este caso municipios, actores locales se agrupan para proteger sus productos y la denominación. Se realizan estas cooperaciones también para dinamizar un territorio, se trata de agruparse para solucionar problemas, para organizar, por ejemplo, transportes. Es algo que podemos observar en Francia, es el ejemplo que vemos aquí. Vemos aquí pues una región que bien conocéis. Tenemos el departamento del norte, departamento del Paso de Calais, y podéis ver cómo los municipios de estos departamentos se organizan en esquemas de coherencia territoriales. Y podemos ver, por ejemplo, pues el esquema, entonces, el SCOT de Artois, en el que pues, está la ciudad de Béthune. Podéis ver que se evoca CCCA, pues se trata de comunidad de municipios, communauté de communes. Es la palabra que se utiliza para un agrupamiento de municipios, pero en una zona rural, más o menos. Cuando tenemos en una zona, cuando tenemos una ciudad más importante, se habla de communauté de aglomeración, pues comunidad, mancomunidad de aglomeración. Es lo que pasa, por ejemplo, con la mancomunidad de aglomeración de Béthune-Bruay. Y en el caso de la presencia de una verdadera metrópoli, pues ahora hablamos, pues no es algo frecuente, pero en el caso de Lille, por ejemplo, ya que estamos en una zona además fronteriza y transfronteriza, se habla de metrópoli europea de Lille. Y pues aquí tenemos una aglomeración en la que es posible organizar, pues por ejemplo, organizar la gestión de hospitales, la gestión de transportes, etc. Precisamente hablando de Lille, Lille pertenece a un agrupamiento, a una cooperación transfronteriza a través de una frontera nacional. Es lo mismo, se trata de organizarse para mejorar los servicios, por ejemplo. Existe en efecto desde 2008 una Eurometrópoli que reúne Lille, que reúne con las ciudades belgas de Kortrijk, Courtrai y también Tournai. Vemos aquí el aspecto de esta Eurometrópoli, los territorios implicados. Pues tenemos entonces un territorio francés, un territorio belga flamenco y un territorio belga de habla francesa.
Aquí tenemos un cartel que evoca esta Eurometrópoli y notamos que se evoca directamente los transportes. Efectivamente, esta Eurometrópoli permite organizar redes de autobuses, redes de trenes, también la construcción y mantenimiento de carreteras, de pistas para bicicletas, etcétera. Así que es posible coordinar políticas de transporte. Es posible también organizar una cooperación más amplia. Aquí tenemos más que una eurometrópoli, tenemos una euroregión que primero reunía tres países, pues regiones de tres países, Francia, Luxemburgo, Alemania, y por eso se hablaba de Saar-Lor-Lux. Y ahora pues tenemos también la zona de habla francesa belga, y estas regiones se reúnen, bueno, con un país entero, Luxemburgo. Estos territorios se reúnen porque pueden solucionar problemas de impuestos. A menudo tenemos, por ejemplo, personas que viven en un país y trabajan en otro, y en este caso, bueno, es mejor encontrar una cooperación entre los territorios para repartir el producto de los impuestos y para entonces pagar los diferentes gastos. Es también la posibilidad de organizarse para reconocer los diplomas. En esta región pues se reconocen los diplomas franceses, de Luxemburgo, de Bélgica, de Alemania, pues como hay muchos trabajadores transfronterizos, existe un reconocimiento de los diplomas de los diferentes países. Esta euroregión es también muy importante para organizar transportes, para construir y mantener carreteras, vías férreas, etcétera, porque hay muchísimos flujos cotidianos de trabajadores transfronterizos. Por ejemplo, muchos franceses que van a trabajar a Luxemburgo, a Alemania o a Bélgica. Bueno, vemos entonces que a nivel local se construyen organizaciones de cooperación, pero sin embargo sigue presente una competición importante. Hay una competición fuerte, sobre todo entre las metrópolis. Las metrópolis luchan entre sí para obtener empresas, para que empresas asienten su sede central, para también obtener acontecimientos internacionales. Puede ser, por ejemplo, los Juegos Olímpicos, pero puede ser también obtener el título de capital cultural europea, lo que pasó con Lille. Un ejemplo que ilustra bien esta competencia fuerte entre metrópolis es esta publicidad francesa en inglés, porque se trata de atraer a los inversores, se trata de atraer a las empresas, a los bancos que están en Londres. Bueno, el título es difícil de traducir, pero la idea es que los que están en Londres y que se preocupan por el Brexit y sus consecuencias, pueden instalarse en París para evitar todos estos problemas, y es una manera de decir que pues Francia es una mejor solución ahora con el Brexit que Londres. Eso ilustra pues esta competencia, que es una competencia fuerte. Otro elemento que hace que existe una cooperación creciente a escala local es que con Internet, con los móviles, con las redes sociales, es posible transformar completamente los canales de distribución.
es posible modificar la relación entre productor y consumidor y es posible establecer una relación directa o más directa entre el productor y el consumidor. Dos ejemplos. El ejemplo de lo que en Francia llamamos AMAP, Asociación por el Mantenimiento de una Agricultura Campesina. Se trata de favorecer una producción local y establecer un vínculo directo con una clientela local. Pues los clientes pueden pagar una suma prevista cada mes y a cambio van a recibir cada semana una cantidad de producto de temporada y un producto local. El sistema, lo interesante en este sistema es que el productor gana más y el cliente paga menos o paga lo mismo, pero para un producto de mejor calidad, un producto que sea biológico. Es un poco la misma idea con el comercio justo. El comercio justo es pagar mejor a los productores y eso se puede hacer, por ejemplo, reduciendo los intermediarios. Este sistema de AMAP pues existe en nuestra región como este artículo sacado de internet lo muestra. No tengo preciso que no tengo acciones, pero bueno, eso muestra cómo efectivamente es algo que conocemos en nuestra región. Con esto hemos evocado la presencia a nivel mundial de organizaciones que intentan regular la globalización y las relaciones diplomáticas entre países a favor de más libertad, pero bueno, estas organizaciones chocan con intereses particulares de actores como países o como empresas multinacionales. A escala opuesta, lo acabamos de ver a nivel local, formas diversas de cooperación se inventan para proteger territorios y actividades. Pero el proceso actual más notable es una regionalización de los intercambios. Lo que vamos a ver es que la cooperación que se desarrolla más, que parece más adaptada en el contexto de globalización, es una organización regional. Es la organización a la escala de una parte del continente, por ejemplo. Y en efecto, lo que llamamos las zonas de integración regional son un fenómeno creciente. Y vamos a ver pues de qué se trata. Y vamos a ver que hoy en día se multiplican las zonas de libre comercio. Después de la Guerra Fría, pues estos acuerdos comerciales regionales se multiplican. En 1990 había 25 de estos acuerdos. En 2020 había 304 de estos acuerdos. Y bueno, se trata de favorecer los intercambios entre estados. Hablaba de zonas de integración regional, CIR, pues son uniones comerciales entre estados y a veces con una integración muy importante. Y en este tema, la Comunidad Económica Europea de 1957 fue una organización pionera. Aquí vemos algunas organizaciones económicas regionales, todas no están, pero tenemos las mayores. Podemos ver que todos los continentes tienen ese tipo de organización. Podemos ver, claro, la Unión Europea, que bien conocemos, que otra vez es una pionera, es una de las organizaciones más avanzadas e integradas. ¿Por qué se desarrollan estas organizaciones? Porque aparecen más adaptadas a los intercambios internacionales. En efecto, estamos entre una escala mundial que aparece demasiado amplia. Es muy difícil acordarse a nivel mundial porque hay intereses muy diferentes y a veces opuestos.
Un país aislado, la escala nacional no conviene, un país aislado hoy en día no puede hacer nada, es demasiado estrecho, y entonces aquí tenemos una escala más adaptada. Organizarse entre países vecinos con una situación económica parecida, con intereses comunes, es mucho más fácil que organizarse a nivel mundial. Y además un país aislado hoy en día está en una situación difícil y los países que están fuera de toda organización regional, bueno, es algo muy escaso hoy en día. Pues Corea del Norte, por ejemplo, pues sí, es un país que no pertenece a ninguna de estas organizaciones, pero como decía, no es un caso frecuente. Podéis notar que estas organizaciones económicas regionales están presentes en todos los continentes y está en África. África puede aparecer como el continente de la gran pobreza, de la guerra civil. Sin embargo, existen organizaciones regionales en África, hasta son numerosas, y podemos tener una red bastante compleja de estas organizaciones. Es lo que muestra este esquema. Vemos aquí todos los países de África, todos reunidos en la Unión Africana, que es una organización de diálogo a nivel continental. Se trata de favorecer el diálogo y la cooperación económica. Y dentro, pues observamos cómo los países pertenecen a tal o tal organización. Claro, todas estas organizaciones no reflejan el mismo nivel de integración. Hay organizaciones que son organización de diálogo, otras que son organización de cooperación y hasta de unión económica mucho más avanzada. En efecto, hay niveles diferentes de integración posibles. Lo vamos a ver con un esquema. Aquí observamos cómo podemos ir de un simple acuerdo preferencial hasta una verdadera unión económica. Un acuerdo preferencial, pues, es un tratado, que puede ser un tratado puntual, entre dos países o entre un grupo de países que se acuerdan para comerciar más y, por ejemplo, para favorecer el intercambio de productos, reduciendo los aranceles, por ejemplo. Bueno, en este caso tenemos un acuerdo, pero es algo bastante limitado. Podemos después llegar a un área de libre cambio, de libre comercio. En este caso, se trata de eliminar restricciones al comercio de bienes y servicios entre países. En otras palabras, se limitan o se eliminan los aranceles entre los miembros del área. Pero cada país puede tener su propia política cuando se trata de los países que no pertenecen a al área de libre cambio. Etapa siguiente, la unión aduanera. En este caso, no solo tenemos una zona de libre comercio, sino también un arancel exterior común. Es decir, que los países de la unión aduanera aplican el mismo arancel para los productos que vienen de otros países, de países que no están en la unión aduanera. Etapa siguiente, el mercado común. Es la unión aduanera y además una libre movilidad. Y por ejemplo, libre movilidad significa que no solo las mercancías, los capitales, sino las personas pueden viajar libremente en la zona. Y tenemos una etapa mayor de integración, la unión económica y monetaria. En este caso tenemos un mercado único y además tenemos una verdadera coordinación entre las políticas económicas de los países. Esto es el caso
de la Unión Europea. La Unión Europea es una unión económica y monetaria, una unión económica, pues su nombre lo indica, y para una parte de sus miembros, lo que llamamos la eurozona, hay también una unión monetaria con una moneda única, el euro. Podéis entender que países que tienen la misma moneda deben coordinar sus políticas económicas, porque si no es muy difícil funcionar con esta misma moneda. Pues entonces tenemos niveles, tenemos grados diferentes de integración. Podemos ir de un acuerdo limitado entre dos países para un producto o varios productos hasta una unión económica y monetaria, pues una integración muy avanzada. Además, esto pues se constituyen entonces zonas de integración regional, pero podemos tener entre las zonas de integración regional la firma de lo que podríamos llamar mega acuerdos. Lo decía, un acuerdo mundial es difícil, por eso se desarrollan estas zonas de integración regional, pero nadie impide negociaciones para un acuerdo de libre comercio entre zonas de integración regional o entre una zona de integración regional y un país exterior. Es lo que pasa ahora mismo. Ahora mismo tenemos acuerdos que se firman desde 2010, podemos decir que se multiplican. Vamos a evocar algunos ejemplos. Podríamos empezar con un ejemplo que aparece en el mapa, es el título, es el grupo que aparece más al norte, arriba, pues en el mapa, Accord de Partenariat Transpacifique Global et Progressiste. Bueno, este acuerdo se llama también TPP-11. Aquí aparecen en naranja y verde los países miembros, pues se trata de 11 países de la cuenca pacífica que firmaron en 2016 un acuerdo, un tratado integral y progresivo de asociación transpacífico, y se trata pues de un tratado de libre comercio. El objetivo es bajar los aranceles, reforzar la propiedad intelectual, es decir, evitar las falsificaciones, el derecho laboral. Entonces hay acuerdos entre países emergentes y países desarrollados sobre los derechos de los trabajadores. Hay también acuerdos sobre el derecho ambiental, pues entonces aquí se trata de limitar las diferencias en las condiciones de producción. Hay también un sistema de arbitraje que se establece, pues si hay un desacuerdo entre miembros, una forma de tribunal permite zanjar el problema. Es un tipo pues, de organización, como lo decía, es algo que fue firmado en 2016. Hay también un acuerdo firmado entre Canadá y la Unión Europea, aparece aquí, se llama CETA, es el Acuerdo Económico y Comercial Global. Es un tratado de libre comercio firmado también en 2016 y en vías de ratificación. Pues permite también armonizar normas, permite también bajar los aranceles, permite favorecer los intercambios. Aparece también, pero es un acuerdo que está negociándose ahora mismo, es un acuerdo de libre comercio entre Mercosur y Unión Europea. Bueno, han llegado a un acuerdo de principio en 2019, pero hay que finalizarlo, hay que firmarlo, hay que ratificarlo, así que está en obras este acuerdo. Y bueno, se trata de bajar los aranceles
Se trata de establecer cuotas de importación sin arancel para productos agrícolas. Se trata de reconocer indicaciones geográficas protegidas, de proteger el medio ambiente. Bueno, pues se trata de también un acuerdo de libre comercio con garantías. Pero hay, por supuesto, aquí tenemos países muy diferentes, con intereses diferentes y encontrar un acuerdo no es fácil. Para hablar de nuevo del CETA, aquí tenemos una especie de cartel que evoca lo que organiza el CETA, pues se trata de un acuerdo comercial, se trata de reducir en un 98% los aranceles recíprocos, lo que significa que casi desaparecen y eso favorece, por supuesto, el comercio. Se trata también, se indica en el centro, se trata también, por ejemplo, de abrir los mercados públicos de Canadá a las empresas europeas. Es decir, que antes en Canadá solo una empresa de Canadá puede realizar obras para el gobierno, para una provincia. Ahora las empresas europeas podrán también presentarse para firmar contratos con el Estado, con las provincias en Canadá. Hay también un acuerdo de reconocimiento de las cualificaciones, pues significa que los diplomas europeos pues se reconocen en Canadá. Y las indicaciones protegidas, las indicaciones geográficas protegidas europeas se reconocen también en Canadá. Canadá no va a copiar, no va a falsificar productos protegidos europeos. Bueno, entonces es un acuerdo interesante. Europea se abre a los productos de Canadá, pero Canadá también se abre a las empresas y acepta proteger los productos europeos. Sin embargo, hay preocupaciones que aparecen entre los productores de carne y de leche de la Unión Europea, porque existen diferencias en las normas sanitarias cuando se trata de importación de carne de vacuno, la viande bovine de Canadá, pues no, el tratado dice que no se puede importar carne producida con hormonas del crecimiento, lo que se puede hacer en Canadá y que se prohíbe en Europa. Así que eso está previsto, pero no se prohíbe en el tratado los antibióticos ni las harinas animales, mientras que en Europa, bueno, hay reglas estrictas, sobre todo cuando se habla de harinas animales, porque es lo que provocó la enfermedad de la vaca loca. Tenemos también, vamos a acabar con esto, tenemos también en África, pues ya sabéis que en África hay zonas de integración regional, pero tenemos también la firma de un tratado continental africano de libre comercio en 2018, un acuerdo entre 44 países de la Unión Africana. El objetivo es crear un mercado único continental, así como un área de libre circulación de personas y una unión monetaria, pues en concreto quieren seguir el ejemplo de la Unión Europea. El acuerdo pues se firmó en Kigali, como lo sabéis, capital de Ruanda, y el tratado entró en vigor en 2019 con la ratificación de 23 países. Así que podéis ver cómo el continente africano está cambiando y está modernizando de forma rápida. No se sabe, pero hay cambios muy importantes. Estas zonas de integración regional que se desarrollan, que son un fenómeno creciente, son instrumentos de integración en la globalización, pero eso es algo que veremos en la lección que viene.
porque se acabó la misa por hoy. Gracias.